Heredé 33 millones y manejaba para contarle a mi hijo cuando tuve un accidente. Nunca vino al hospital. Cuando le llamé dijo, no tengo tiempo para estas cosas. Semanas después, apareció con su nueva esposa para ver si seguía viva. Me vio y se quedó helada. Dios mío, ella es mi. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Pero debo contarles cómo llegamos hasta aquí. Mi nombre es Carmen Esperanza Vázquez, tengo 67 años y hasta hace 3 meses pensaba que mi mayor problema era convencer a mi hijo Rodrigo de que viniera más seguido a cenar. Qué ingenua fui. Todo comenzó un martes por la mañana, cuando recibí la llamada del abogado de mi tía Esperanza. Señora Vázquez, necesito que venga a mi oficina lo antes posible. Hay un asunto muy importante que discutir sobre el testamento de su tía. Esperanza había sido la oveja negra de la familia. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, y según los chismes familiares, había hecho una fortuna en bienes raíces en Miami durante los años 80. Nadie hablaba con ella excepto yo. Le enviaba cartas de Navidad y la llamaba en su cumpleaños. El resto de la familia la había descartado por rara y antisocial. Su tía le ha dejado todo. Señora Vázquez, dijo el abogado, deslizando una pila de documentos por el escritorio. Propiedades, inversiones, cuentas bancarias. El total asciende a aproximadamente 33 millones de dólares. Me quedé mirando los números en el papel, convencida de que había algún error. 33 millones. Más dinero del que había visto en toda mi vida. Más dinero del que necesitaría en 3 vidas. ¿Está seguro?, pregunté con voz temblorosa. Completamente seguro, señora. Su tía fue muy específica. Dijo que usted era la única de la familia que la trataba como persona, no como un banco. Aparentemente, Esperanza tenía más en común conmigo de lo que pensaba. Salí de esa oficina en estado de shock. 33 millones. Podría comprarle una casa a Rodrigo, ayudar con la educación de mis nietos, viajar, hacer todo lo que había postergado durante años trabajando como secretaria en la clínica dental. Estaba tan emocionada que decidí manejar directamente a la casa de Rodrigo para darle la noticia en persona. Quería ver su cara cuando le dijera que todos nuestros problemas financieros habían terminado, que ya no tendría que preocuparse por el préstamo de su negocio, por las colegiaturas de los niños, por nada. Pero no llegué a su casa. A 3 cuadras de su vecindario, un camión se pasó el alto y me golpeó del lado del conductor. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue pensar, ¿Rodrigo va a estar tan preocupado? Desperté en el hospital 3 días después con un brazo fracturado, 2 costillas rotas y una conmoción cerebral que me tenía viendo doble. La primera persona que vi fue la enfermera, María, una mujer dulce que me explicó dónde estaba y qué había pasado. ¿Alguien sabe que estoy aquí?, pregunté con voz ronca. Su hijo está en nuestros registros como contacto de emergencia, dijo María. Lo llamamos el día del accidente. Mi corazón se tranquilizó. Por supuesto que Rodrigo estaría camino al hospital. Probablemente estaba manejando la situación, hablando con los doctores, asegurando de que tuviera la mejor atención posible. Era un buen hijo, solo había estado muy ocupado últimamente con su nuevo negocio de construcción. Pero pasaron las horas, luego días. ¿Ha venido alguien a visitarme?, le pregunté a María el segundo día. Me miró con una expresión de lástima que me revolvió el estómago. No, cariño. ¿Quiere que llamemos a alguien más? Rodrigo no había venido. Su madre estaba en el hospital, había estado inconsciente por 3 días, y él no había venido. Ni siquiera había llamado para preguntar cómo estaba. Marqué su número con dedos temblorosos, esperando que hubiera alguna explicación, alguna emergencia que lo había mantenido alejado. Tal vez Sofía, su esposa, había estado enferma, o uno de los niños. ¿Mamá? Su voz sonaba distraída, como si estuviera haciendo varias cosas a la vez. Rodrigo, mijito, estoy en el hospital. Tuve un accidente. Sí, ya sé. El hospital llamó. Lo dijo tan casualmente que por un momento pensé que no me había escuchado bien. ¿Ya sabes? Entonces, ¿por qué no has venido? Mamá, estoy en medio de una licitación muy importante para un centro comercial nuevo. No puedo simplemente dejar todo y correr al hospital por cada pequeña cosa. ¿Cada pequeña cosa? Había estado inconsciente por 3 días.
Rodrigo, estuve inconsciente. Los doctores no sabían si iba a despertar. Pero despertaste, ¿verdad? Mira, no tengo tiempo para estas cosas ahora mismo. Si realmente necesitas algo, llama a Sofía. Colgó. Me quedé sosteniendo el teléfono, escuchando el tono demarcado, preguntándome si había soñado toda la conversación. Mi hijo, el niño que solía llorar cuando yo me cortaba un dedo en la cocina, acababa de decirme que no tenía tiempo para estas cosas. María regresó a revisar mis signos vitales y debió haber notado mi expresión, porque se sentó en la silla junto a mi cama. ¿Está todo bien, Carmen? Mi hijo está muy ocupado, dije tratando de sonar comprensiva en lugar de destrozada. Su negocio ya sabe cómo es. María asintió, pero pude ver en sus ojos que había presenciado esta escena antes. Pacientes mayores cuyos hijos estaban demasiado ocupados para visitarlos en el hospital. Pasé 5 días más en el hospital. 5 días durante los cuales no recibí una sola visita, una sola llamada preguntando cómo estaba. Nada. Cuando finalmente me dieron de alta, llamé un taxi para que me llevara a casa. Mientras el conductor me ayudaba con mi bolsa, me pregunté cuándo exactamente había perdido a mi hijo. Pero tenía otras cosas en las que pensar, como qué hacer con $33 millones. Y por primera vez desde el accidente, sonreí, porque acababa de darme cuenta de algo muy importante. Rodrigo no sabía nada sobre la herencia. Las siguientes 2 semanas pasaron en una neblina de analgésicos y llamadas telefónicas. Los abogados de tía Esperanza necesitaban firmas. Los bancos requerían documentación y había una montaña de papeles que firmar para acceder oficialmente a mi herencia. Durante todo ese tiempo, Rodrigo no llamó ni una vez. Sofía sí lo hizo, pero solo para pedirme si podía cuidar a los niños el sábado porque tenían una cena importante con clientes potenciales. Cuando le dije que aún estaba recuperándome del accidente, hubo un silencio incómodo. «Ah, sí, el accidente», dijo como si acabara de recordarlo. «¿Ya estás mejor?» «Todavía tengo el brazo fracturado, mija». «Bueno, pero puedes sentarte y ver televisión con ellos, ¿no? Es solo por unas horas». Le dije que no. Por primera vez en años, le dije que no a mi nuera. Se quedó tan sorprendida que colgó sin despedirse. Fue durante esa 3ª semana cuando finalmente tuve acceso completo a las cuentas de tía Esperanza. Me senté en mi pequeña sala, rodeada de estados de cuenta y documentos legales, tratando de procesar la magnitud de lo que había heredado. 33 millones. Propiedades en Miami, inversiones en empresas tecnológicas, cuentas de ahorro que generaban más intereses en un mes de lo que yo ganaba en un año. Y entonces se me ocurrió una idea terrible y maravillosa al mismo tiempo. ¿Qué pasaría si Rodrigo y Sofía supieran lo que había heredado? ¿De repente recordarían que tenían una madre? ¿Aparecerían con flores y disculpas, fingiendo que las últimas 3 semanas nunca habían pasado? Decidí hacer un experimento, un pequeño test para ver qué tipo de hijo realmente tenía. Marqué su número. «Mamá, estoy ocupado», dijo sin siquiera saludar. «Rodrigo, necesito contarte algo importante, sobre tía Esperanza». ¿La loca esa que murió? ¿Qué tiene que ver conmigo? La loca esa. Así era como mi hijo se refería a la mujer que acababa de hacerme millonaria. Me dejó algo en su testamento. ¿En serio? Por primera vez en semanas, sonaba genuinamente interesado. ¿Qué te dejó? Y ahí fue cuando tomé una decisión que cambiaría todo. En lugar de decirle la verdad sobre los 33 millones, dije, me dejó su casa en Miami. Es pequeña, pero está en buen estado. Oh. El desinterés volvió inmediatamente a su voz. Bueno, supongo que es algo, aunque no sé qué vas a hacer con una casa en Miami. Probablemente sea más caro mantenerla que venderla. Tal vez la venda, dije. O tal vez me mude. ¿Mudarte? Mamá, no seas ridícula. Tienes 67 años. No puedes simplemente empezar de nuevo en otra ciudad. Ah, pero sí podía. Con $33 millones podía hacer exactamente lo que quisiera. Pero Rodrigo no necesitaba saber eso. Todavía no. Tienes razón, mijito. Fue una idea tonta. Bueno, tengo que irme. Sofía y yo vamos a ver una propiedad para el nuevo desarrollo. Te llamo después. No me llamó. Fue entonces cuando decidí contratar a un investigador privado. Si iba a tomar decisiones importantes sobre mi dinero y mi futuro, necesitaba saber exactamente con quién estaba tratando.
Necesitaba saber quién era realmente mi hijo y qué había hecho con el niño amoroso que había criado. El investigador se llamaba Luis Mendoza, un hombre serio de unos 50 años que vino recomendado por el abogado de tía Esperanza. Le di una foto de Rodrigo y Sofía y le pedí que me dijera todo lo que pudiera sobre su vida, sus finanzas y especialmente sobre cómo hablaban de mí cuando no estaba presente. ¿Está segura de que quiere saber esto, señora Vázquez?, me preguntó Luis. A veces la información que encontramos puede ser dolorosa. Estoy segura, le dije. Necesito saber la verdad. 3 días después, Luis me llamó. Señora Vázquez, ¿podemos reunirnos? Tengo información que necesita ver. Luis llegó a mi casa con una carpeta gruesa y una expresión seria. Antes de mostrarle esto, quiero que sepa que lo que va a ver puede cambiar su relación con su hijo para siempre. Mi hijo no se molestó en visitarme cuando estuve inconsciente en el hospital, le dije. Creo que esa relación ya está bastante cambiada. Luis abrió la carpeta y me mostró la primera fotografía. Era Rodrigo y Sofía en un restaurante caro, brindando con champán. Esta foto fue tomada el día después de su accidente. El día después. Mientras yo estaba en cuidados intensivos, ellos estaban celebrando algo. ¿Sabes qué estaban celebrando? Sí, Luis sacó más fotografías. Rodrigo había cerrado un contrato importante, pero según lo que pude averiguar escuchando sus conversaciones, estaban principalmente celebrando que usted finalmente había tenido un despertar sobre su lugar en sus vidas. ¿Mi lugar? Luis me mostró otro documento. Señora Vázquez, ¿sabía que su hijo ha estado diciéndole a la gente que usted tiene problemas de memoria? ¿Que a veces se comporta de manera extraña y que él y Sofía están considerando opciones de cuidado a largo plazo? Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Qué tipo de opciones? Ha estado consultando con abogados sobre cómo obtener poder legal sobre sus finanzas. Aparentemente, cree que usted tiene una cuenta de ahorros sustancial de su trabajo en la clínica dental y de la pensión de su difunto esposo. Se me salió una risa amarga. Mi sustancial cuenta de ahorros tenía aproximadamente 8,000 antes de heredar la fortuna de tía Esperanza. Pero claro, para Rodrigo y Sofía, que vivían de préstamo en préstamo, incluso eso les parecía una fortuna. ¿Hay más? Luis vaciló. Señora Vázquez, hay grabaciones. Su hijo y su nuera no son muy cuidadosos cuando hablan en lugares públicos. Me mostró un pequeño dispositivo de grabación. Estas conversaciones fueron grabadas en restaurantes públicos, donde cualquiera podría haberlas escuchado. No rompí ninguna ley. Presionó play. La voz de Sofía llenó mi sala. No entiendo por qué sigues fingiendo que te importa lo que piense Carmen. Es obvio que está perdiendo facultades. No está perdiendo facultades, respondió Rodrigo. Simplemente es terca y dramática. Pero tienes razón sobre fingir. Entre más pronto acepte que necesita ayuda, más pronto podemos tomar control de su dinero. ¿Y si no acepta? Entonces tendremos que forzar la situación. Un par de incidentes documentados de confusión, tal vez una caída accidental, y cualquier juez nos dará poder legal. Mi mano empezó a temblar. Estaban planeando lastimarme para robar mi dinero. Mi propio hijo estaba planeando lastimarme. Hay más, dijo Luis suavemente. La grabación continuó con Sofía diciendo: honestamente, el accidente fue una bendición. Ahora podemos decir que el trauma afectó su mente, especialmente después de que no recuerde haber tenido esa conversación extraña sobre mudarse a Miami. ¿Qué conversación sobre Miami?, pregunté. Luis pausó la grabación. Al parecer, su hijo les contó a varios amigos que usted había tenido una conversación delirante sobre mudarse a Miami después de heredar una casa. Dijo que era evidencia clara de que está perdiendo el juicio. Pero yo nunca había mencionado mudarme en serio. Solo había sido una idea pasajera durante nuestra conversación telefónica. Rodrigo había tomado esa conversación casual y la había convertido en evidencia de mi supuesta demencia. Señora Vázquez, dijo Luis, hay algo más que necesita saber. Su hijo no solo está planeando tomar control de sus finanzas, ha estado diciéndole a la gente que usted probablemente no vivirá mucho más tiempo debido a la naturaleza progresiva de su condición. ¿Mi condición? La demencia que él ha inventado para usted. Me quedé sentada en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Mi hijo no solo planeaba robarme,
Estaba preparando el terreno para que nadie cuestionara cuando yo muriera convenientemente después de firmar todos mis activos. Pero Rodrigo no sabía que yo no tenía solo 8,000. Tenía 33 millones. Y acababa de decidir exactamente qué iba a hacer con ese dinero. Luis, dije finalmente, necesito contratarte para algo más. Y va a requerir que seas muy, muy discreto. Las siguientes 2 semanas fueron las más ocupadas de mi vida. Con la ayuda de Luis y un equipo de abogados recomendados por el bufete de tía Esperanza, comencé a orquestar el plan más elaborado de mi vida. Primero, transferí 32 millones a una cuenta especial que solo podría ser accedida con ciertas condiciones específicas. El millón restante lo usé para comprar una casa hermosa en Coral Gables, completamente amueblada y bajo el nombre de una corporación que Luis ayudó a establecer. También contraté a una empresa de seguridad privada para que instalara cámaras discretas en mi casa actual. Si Rodrigo y Sofía estaban planeando crear incidentes para documentar mi supuesta demencia, quería tener evidencia de cualquier cosa que intentaran. Pero la parte más importante del plan requería paciencia. Necesitaba que Rodrigo y Sofía pensaran que su estrategia estaba funcionando. Necesitaba que se sintieran seguros, confiados, listos para mostrar su verdadera naturaleza. La oportunidad llegó cuando Sofía me llamó para pedirme, otra vez, que cuidara a los niños. Carmen, sé que has estado rara últimamente, pero realmente necesitamos que cuides a Miguel y Ana este sábado. Es la fiesta de aniversario de bodas de los padres de Rodrigo y no podemos llevar niños. Los padres de Rodrigo habían muerto hace 5 años. Pero decidí seguir el juego. Por supuesto, mija. ¿A qué hora los traes? Hubo una pausa sorprendida. Claramente no esperaba que dijera que sí tan fácilmente. ¿En serio? Pensé que ibas a poner alguna excusa sobre tu brazo. Mi brazo está mucho mejor. Y extraño a mis nietos. Oh, bueno, excelente. Los traigo a las 6. Cuando llegó el sábado, Sofía llegó con los niños y una actitud completamente diferente. Sonriente, casi cariñosa. Carmen, te ves muy bien. Ese accidente realmente te asustó, ¿verdad? Un poco, admití. Me hizo pensar sobre muchas cosas. ¿Qué tipo de cosas? Sobre la familia. Sobre lo que realmente importa en la vida. Los ojos de Sofía se iluminaron. Claramente pensó que me estaba ablandando, preparándome para aceptar su ayuda con mis finanzas. Después de que se fue, pasé una tarde maravillosa con Miguel de 12 años y Ana de 8. Jugamos juegos, vimos películas y pedimos pizza. Por primera vez en semanas, me sentí realmente feliz. Fue Ana quien, sin saberlo, me dio la información más valiosa. «Abuela», dijo mientras comíamos helado después de la cena, «¿por qué mamá le dijo a papá que estás actuando loca?» Mi cuchara se detuvo a medio camino a mi boca. ¿Cuándo dijo eso? ¿Mi amor? Anoche. Estaban hablando en la cocina y mamá dijo que habías dicho cosas raras sobre mudarte a Miami y que probablemente era porque te lastimaste la cabeza en el accidente. ¿Qué más dijeron? Ana se encogió de hombros. Papá dijo que tal vez necesitarías ayuda para recordar cosas importantes, como dónde guardas tu dinero y tus papeles importantes. Ahí estaba. La confirmación de que estaban planeando exactamente lo que Luis había descubierto. «Abuela», dijo Miguel, mirándome con preocupación. «¿Estás bien? ¿No estás actuando loca?» «No, mijito. No estoy actuando loca. Solo estoy aprendiendo cosas nuevas sobre algunas personas». Cuando Rodrigo y Sofía vinieron a recoger a los niños, noté cómo me observaban cuidadosamente, buscando signos de la confusión que habían estado inventando. Decidí darles exactamente lo que esperaban. «¿Ya es hora de irse?», pregunté, fingiendo confusión. «Pero acabas de llegar, Sofía». Intercambiaron una mirada rápida. «Mamá», dijo Rodrigo gentilmente, «hemos estado aquí toda la tarde. Son las 10 de la noche». «¿Las 10?» Miré el reloj como si no pudiera entender lo que veía. Pero pensé que eran las 6. «Mamá, ¿te sientes bien?» Sofía sonaba preocupada, pero pude ver la satisfacción en sus ojos. Finalmente tenían su evidencia. «Me siento un poco confundida», admití. «Ha sido un día largo». Después de que se fueron, reviví la grabación de las cámaras de seguridad. Había capturado toda la conversación, incluyendo los gestos y miradas que intercambiaron cuando fingí confusión. Pero lo más interesante fue lo que no sabían que había grabado. Mientras estaban recogiendo las cosas de los niños,
Sofía había abierto varios cajones en mi cocina, claramente buscando documentos financieros. Luis tenía razón. Era hora de acelerar su cronograma. En una semana, Rodrigo me llamaría con una propuesta de ayuda que sería imposible rechazar. Pero yo estaría lista para él. La llamada llegó exactamente una semana después, como Luis había predicho. Rodrigo sonaba más amable de lo que había sonado en meses. Mamá, Sofía y yo hemos estado hablando. Estamos preocupados por ti. ¿Preocupados por qué, mijito? Bueno, desde el accidente has estado diferente. Y el sábado pasado, cuando recogimos a los niños, parecías confundida sobre qué hora era. Mantuve mi voz suave y ligeramente vulnerable. ¿De verdad? No recuerdo haber estado confundida. Exactamente. Ese es el problema, mamá. No recuerdas cosas que acaban de pasar. Hubo una pausa y luego Sofía tomó el teléfono. Carmen, queremos ayudarte. Hemos estado investigando y creemos que tal vez necesitas que alguien te ayude a manejar las cosas día a día. ¿Qué tipo de cosas? Bueno, las finanzas pueden ser complicadas cuando no te sientes completamente como tú misma. Tal vez sería mejor si Rodrigo y yo te ayudáramos con las cuentas bancarias, el pago de facturas, ese tipo de cosas. Ahí estaba, la trampa completamente tendida. No sé, dije, dejando que mi voz sonara dudosa. He estado manejando mis propias finanzas por 40 años. Lo sabemos, mamá, intervino Rodrigo, pero las cosas han cambiado. Y honestamente, sería un peso menos en tus hombros. Podrías concentrarte en recuperarte y nosotros nos encargamos de todo lo demás. ¿Todo lo demás? Solo las cosas aburridas, dijo Sofía rápidamente. Facturas, impuestos, asegurándonos de que tienes suficiente dinero para tus gastos, cosas que te estresan innecesariamente. Supongo que podríamos intentarlo, dije finalmente. Pero no sé cómo funciona eso legalmente. Oh, no te preocupes por eso. Rodrigo sonaba aliviado. Ya hablé con un abogado. Solo necesitas firmar algunos papeles que nos dan poder para ayudarte con tus finanzas. Es muy simple. Por supuesto que ya había hablado con un abogado. Probablemente había tenido esos papeles listos desde antes de mi accidente. ¿Cuándo necesitarías que firme? ¿Qué tal si venimos mañana por la tarde? Podemos llevarte a almorzar y después manejar todo el papeleo. ¿Está bien? Dije. Pero quiero leer todo antes de firmar. Por supuesto, mamá. Puedes tomarte todo el tiempo que necesites. Después de colgar, llamé inmediatamente a Luis. Es mañana. Necesito que todo esté listo. Ya está todo en posición, señora Vázquez. ¿Está segura de que quiere seguir adelante con esto? Más segura que nunca. Esa noche no pude dormir. Durante 67 años había sido una mujer que evitaba los conflictos, que hacía todo lo posible por mantener la paz familiar. Pero mi hijo había cruzado una línea que no se podía descruzar. No solo estaba planeando robarme, estaba dispuesto a lastimarme para hacerlo. Al día siguiente, Rodrigo y Sofía llegaron puntuales a las 2 p.m. Sofía traía flores, margaritas baratas del supermercado, y Rodrigo tenía una carpeta gruesa de documentos legales. ¿Cómo te sientes hoy, mamá?, preguntó Rodrigo, estudiando mi cara cuidadosamente. Un poco cansada, dije, pero mejor. Nos fuimos a almorzar a un restaurante familiar donde habíamos ido muchas veces cuando los niños eran pequeños. Durante toda la comida, Rodrigo y Sofía fueron la imagen perfecta de los hijos preocupados. Atentos, cariñosos, preguntando constantemente cómo me sentía. Si no hubiera escuchado las grabaciones, habría pensado que realmente se preocupaban por mí. Después del almuerzo, regresamos a mi casa para revisar los documentos. Rodrigo extendió los papeles en mi mesa de comedor con gran ceremonia. Es bastante simple, mamá. Estos documentos me dan poder legal para ayudarte con tus finanzas. Puedo pagar tus facturas, manejar tus cuentas bancarias, asegurarme de que todo esté en orden. ¿Y yo qué haría? Tú te relajas y disfrutas tu jubilación, dijo Sofía sonriendo. Ya no tienes que preocuparte por nada de esto. Leí cada documento cuidadosamente, fingiendo confusión de vez en cuando y pidiendo que me explicaran ciertas secciones. Lo que estaban pidiéndome que firmara no era solo poder para pagar facturas, era poder completo sobre todos mis activos financieros. Rodrigo, dije finalmente, esto dice que tendrías control total sobre todas mis cuentas. ¿No es un poco extremo? Mamá, es solo para protegerte. Si algo pasara, si te confundieras sobre algo importante, yo podría intervenir y asegurarme de que nadie se aproveche de ti.
La ironía era perfecta. Me estaba pidiendo que firmara documentos para protegerme de personas que quisieran aprovecharse de mí, mientras él se aprovechaba de mí. Está bien, dije, tomando el bolígrafo. Confío en ti, mijito. Firmé cada documento con mano temblorosa, no por nervios, sino por la anticipación de lo que estaba a punto de pasar. Rodrigo y Sofía se veían tan aliviados que casi me dio lástima. Casi. Gracias. Mamá, dijo Rodrigo, guardando los documentos cuidadosamente. Esto va a hacer las cosas mucho más fáciles para todos. ¿Cuándo empiezas a ayudarme? Mañana mismo. Voy a ir al banco y arreglar todo para que pueda acceder a tus cuentas. Perfecto, dije, sonriendo como una abuela agradecida. No podía esperar a ver su cara cuando descubriera lo que había firmado realmente. A las 9:47 a.m. del día siguiente, Luis me llamó. Señora Vázquez, su hijo acaba de llegar al Banco Nacional. Está pidiendo acceso a sus cuentas con los documentos que firmó ayer. ¿Cuánto tiempo crees que tarde en darse cuenta? Debería ser cualquier momento ahora. Yo estaba sentada en mi cocina, tomando café y esperando. Las cámaras de seguridad estaban grabando todo, y tenía mi teléfono listo para grabar cualquier llamada que viniera. A las 10:15 mi teléfono sonó. Era Rodrigo y sonaba confundido. Mamá, hay un problema en el banco. ¿Qué tipo de problema, mijito? Dicen que no tienes las cuentas que pensé que tenías. La representante dice que solo tienes una cuenta de cheques con $500. Fingí confusión. ¿Solo 500? Pero eso no puede ser correcto. Tengo mi pensión, mis ahorros. Eso es lo que pensé. ¿Dónde tienes tus otras cuentas? No sé de qué hablas, Rodrigo. Solo tengo una cuenta en el Banco Nacional. Siempre he tenido solo una cuenta. Hubo una pausa larga. Mamá, ¿dónde está el dinero de la pensión de papá? ¿Dónde están tus ahorros de todos esos años trabajando? ¿Qué ahorros? Rodrigo, nunca he tenido mucho dinero. ¿Por qué pensarías que tengo cuentas grandes? Podía escucharlo respirar pesadamente. Mamá, necesito que pienses. Cuando papá murió, tenía seguro de vida, tenía su pensión de la fábrica. ¿Qué pasó con ese dinero? Se gastó en el funeral y en pagar las cuentas médicas, dije honestamente. Rodrigo, ¿creías que tenía dinero escondido en algún lado? La línea se quedó silenciosa por tanto tiempo que pensé que había colgado. Voy para allá, dijo finalmente. Llegó una hora después con Sofía, y ambos se veían como si hubieran visto un fantasma. Rodrigo tenía los documentos del banco en la mano y una expresión de pánico total. Mamá, necesitamos hablar, dijo, sentándose pesadamente en mi silla de la sala. ¿Sobre qué, mijito? Sobre tu dinero. ¿Dónde está? ¿De qué dinero hablas? Rodrigo, vivo de mi seguro social y una pequeña pensión de la clínica dental. Siempre has sabido eso. Sofía se veía enferma. Pero tú siempre parecías tener dinero cuando lo necesitábamos. Para las emergencias, ¿Para qué emergencias? Se dieron cuenta al mismo tiempo. Nunca había tenido dinero para emergencias. En todos esos años que habían venido pidiendo ayuda temporal, yo había estado rechazándolos o dando excusas. Habían construido una fantasía completa sobre mi supuesta riqueza secreta. La casa, dijo Rodrigo desesperadamente. Esta casa tiene que valer algo. Está hipotecada, mentí suavemente. Tu papá sacó una segunda hipoteca antes de morir para pagar sus medicamentos. Debo más de lo que vale. Rodrigo se quedó mirando las paredes como si estuvieran cerrándose sobre él. Pero tía Esperanza, me dijiste que te había dejado una casa en Miami. Sí, una casita pequeña. Pero Luis, mi abogado, dice que necesita tantas reparaciones que probablemente cuesta más mantenerla que venderla. Lo que no les dije es que Luis, mi abogado, era realmente Luis, mi investigador privado, y que la casita pequeña era en realidad una mansión de 2 millones que ya era completamente mía. Sofía finalmente habló, y su voz sonaba estrangulada. Carmen, ¿estás segura de que no tienes otras cuentas? ¿Tal vez cuentas que hayas olvidado? Sofía, mija, ¿por qué insisten tanto en que tengo dinero escondido? ¿Necesitan dinero para algo? La pregunta los dejó completamente desarmados. ¿Cómo podían explicar que habían estado planeando durante meses tomar control de riqueza que nunca existió? No, tartamudeó Rodrigo. Solo queríamos asegurarnos de que estuvieras financieramente segura. Bueno, no soy rica, pero estoy bien. El seguro social y mi pequeña pensión cubren mis gastos básicos.
Rodrigo y Sofía se fueron poco después, claramente devastados. Habían gastado tiempo, dinero y energía planeando robar una fortuna imaginaria, pero su pesadilla apenas estaba comenzando, porque aunque no sabían que yo tenía 33 millones de dólares, sí sabían que habían firmado documentos legales admitiendo su intención de explotar financieramente a una mujer mayor. Y esos documentos, junto con las grabaciones de Luis, iban a ser muy útiles muy pronto. Mi teléfono sonó esa noche. Era Rodrigo y sonaba desesperado. «Mamá, ¿podemos cancelar esos documentos que firmaste ayer?» «¿Por qué querrías cancelarlos, mijito? Pensé que querías ayudarme. Es que hemos estado pensando y tal vez fue precipitado. Tal vez no necesitas ayuda después de todo. Pero, Rodrigo, tú dijiste que estaba confundida, que tenía problemas de memoria. Tal vez nos equivocamos. ¿Ustedes se equivocaron sobre mi salud mental?» Otra pausa larga. «Sí, creo que sí». «Qué extraño», dije pensativamente, «porque yo tengo una copia de esos documentos, y honestamente, después de leerlos otra vez, creo que tal vez sí necesito ayuda para recordar cosas». «¿Qué quieres decir?» «Bueno, por ejemplo, no puedo recordar por qué tú y Sofía estaban tan seguros de que tenía dinero escondido. ¿Pueden ayudarme a recordar eso?» Colgó sin responder. «Perfecto». Durante las siguientes 2 semanas, observé cómo la vida de Rodrigo y Sofía se desmoronaba lentamente. Luis me mantenía informada de sus movimientos y las grabaciones de las cámaras de seguridad mostraban sus visitas cada vez más desesperadas. Venían a mi casa casi todos los días, siempre con nuevas preguntas sobre mi situación financiera. ¿Estaba segura de que no tenía otras cuentas? ¿Había revisado todas las cajas de seguridad? ¿Qué pasó exactamente con la herencia de tía Esperanza? Cada vez fingía más confusión, lo que los frustraba enormemente. Pero no podían quejarse de mi confusión sin admitir que habían estado mintiendo sobre mi supuesta demencia. Fue durante la 3ª semana cuando recibí la llamada que había estado esperando. «Señora Vázquez, habla la detective María Santos del Departamento de Policía de Miami. ¿Podría venir a la estación? Tenemos algunas preguntas sobre su tía Esperanza Márquez». Por supuesto, yo había llamado a la detective Santos la semana anterior. Llegué a la estación vestida como la abuela preocupada que se suponía que era. La detective Santos era una mujer inteligente de unos 40 años que me recibió en su oficina con café y galletas. «Señora Vázquez, entendemos que heredó usted una propiedad de su tía recientemente». «Sí, una casita en Miami. Aunque mi hijo dice que probablemente no vale mucho». «¿Su hijo ha visto la propiedad?» «No, pero él entiende de esas cosas. Tiene un negocio de construcción». La detective Santos asintió. «El problema, señora Vázquez, es que hemos recibido información de que alguien ha estado haciendo preguntas sobre las propiedades de su tía. Preguntando sobre el valor, investigando si hay otras propiedades, ese tipo de cosas. ¿Qué tipo de persona haría esas preguntas?» «Buena pregunta. ¿Ha notado comportamiento inusual en alguien cercano a usted? ¿Familiares que de repente se interesan mucho en sus finanzas?» Le conté todo. Los documentos de poder legal, las preguntas constantes sobre dinero, la forma en que Rodrigo y Sofía habían estado actuando desde mi accidente. Fingí estar confundida y preocupada, como si no entendiera completamente lo que estaba pasando. «Señora Vázquez», dijo la detective Santos gentilmente, ¿estaría dispuesta a cooperar con una investigación? Creemos que su hijo y su nuera podrían estar involucrados en un esquema más grande de fraude contra personas mayores. ¿Fraude? Pero son mi familia. Desafortunadamente, la mayoría del abuso financiero contra personas mayores viene de miembros de la familia. ¿Estaría dispuesta a usar un micrófono durante sus próximas conversaciones con ellos? Fingí estar nerviosa e indecisa, pero finalmente acepté. Por supuesto, ya tenía grabaciones de todo lo que habían dicho, pero necesitaba que la policía obtuviera evidencia legal. 2 días después, cuando Rodrigo y Sofía vinieron para otra de sus visitas de preocupación, yo llevaba un micrófono de la policía, y ellos, finalmente desesperados, dijeron exactamente lo que necesitaba que dijeran. «Mamá», dijo Rodrigo, «necesitas ser honesta con nosotros. ¿Dónde está el dinero real?» «¿Qué dinero real? No te hagas la tonta». Sofía explotó. «Sabemos que tienes que tener más dinero. Nadie vive con tan poco como pretendes vivir». «Sofía, por favor». «No». «Estamos cansados de este juego, Carmen. Hemos estado investigando y sabemos que tía Esperanza era millonaria.
¿De verdad crees que solo te dejó una casa que se está cayendo? Pero el abogado dijo... «¡Al carajo con lo que dijo el abogado!», gritó Rodrigo. «Encuentra ese dinero o encontraremos la manera de conseguir que nos digas dónde está». «¿Me estás amenazando, mijito? Te estoy diciendo que hemos invertido demasiado tiempo y dinero en este plan como para que nos engañes ahora». Ahí estaba, la confesión completa de que había sido un plan desde el principio. «¿Qué plan?», pregunté con voz temblorosa. Sofía y Rodrigo se miraron, dándose cuenta de que habían dicho demasiado. «Nada, mamá», dijo Rodrigo rápidamente. «Solo estamos frustrados». «¿Frustrados por qué? ¿Porque no tengo el dinero que esperaban que tuviera?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Esa noche, la detective Santos me llamó. «Señora Vázquez, tenemos suficiente evidencia para proceder. Vamos a arrestar a su hijo y a su nuera mañana por la mañana». «¿En serio?». «Fraude planeado, conspiración para cometer abuso financiero de persona mayor y ahora amenazas. Sí, es más que suficiente». Colgué el teléfono y me serví una copa de vino. Mañana, Rodrigo y Sofía descubrirían que la mujer confundida que habían estado manipulando era en realidad una millonaria que había estado documentando cada paso de su plan. Pero todavía tenía una sorpresa más para ellos. El arresto fue perfecto. Luis me llamó para decirme que había ido exactamente como habíamos planeado. Rodrigo y Sofía fueron arrestados en su casa a las 6 a.m., esposados frente a sus vecinos y llevados a la estación en carros policiales separados. Por supuesto, me llamaron inmediatamente después de que les permitieron hacer su llamada telefónica. «Mamá, tienes que ayudarnos». Rodrigo sonaba histérico. «La policía dice que los denunciaste por fraude». «¿Fraude? ¿Qué fraude, mijito?» «Dicen que teníamos un plan para robarte dinero». «Pero, Rodrigo, si yo no tengo dinero para robar». Se lo dije a la policía. «Entonces, ¿por qué nos arrestaron?» «Porque me preguntaron si habías estado comportándote extraño y les conté sobre todos los documentos que me hiciste firmar y todas las preguntas sobre dinero. Me dijeron que sonaba como si estuvieras planeando aprovecharte de mí. Pero nunca haríamos eso. Rodrigo, ayer me gritaste y me preguntaste dónde estaba el dinero real». La policía grabó toda esa conversación. Hubo un silencio largo. «Mamá, tienes que retirar los cargos». «No puedo, mijito. La detective Santos dice que una vez que se hace una denuncia por abuso de persona mayor, el Estado se hace cargo del caso. Esto va a arruinar nuestras vidas. Tal vez deberían haber pensado en eso antes de planear robarle a tu mamá». Colgué y llamé inmediatamente a Luis. «¿Están en la cárcel?» «Sí, pero probablemente salgan bajo fianza esta tarde. Sus abogados ya están trabajando en eso». «Perfecto. ¿Está todo listo para la siguiente fase?» «Todo listo, señora Vázquez». Esa tarde, mientras Rodrigo y Sofía estaban en la estación de policía lidiando con abogados y cargos criminales, un camión de mudanza llegó a mi casa. Había contratado a una empresa profesional para que empacara todas mis pertenencias mientras yo visitaba a una amiga en Tampa. Para cuando Rodrigo y Sofía fueron liberados bajo fianza y vinieron corriendo a mi casa, encontraron una nota pegada en la puerta. «Mijito, he decidido mudarme a Miami después de todo. La casita de tía Esperanza necesita a alguien que la cuide, y después de todo lo que ha pasado, creo que necesito un nuevo comienzo. Mi nueva dirección y teléfono están con mi abogado, Luis Mendoza. Él puede contactarme si realmente necesitas hablar conmigo. Con amor, pero no con dinero, mamá». Según Luis, Rodrigo leyó la nota 3 veces antes de darse cuenta de lo que realmente decía. Luego empezó a golpear la puerta y gritar hasta que los vecinos llamaron a la policía. Tener una orden de restricción en su contra no ayudó a su caso legal. Pero la verdadera sorpresa llegó 2 días después, cuando Luis entregó oficialmente mi regalo de despedida. Una demanda civil por $500,000 por daños emocionales y estrés médico causado por su plan de fraude. ¿$500,000? Rodrigo gritó por teléfono cuando se enteró. «Mamá, no tienes 500,000. «No, mijito, pero tú sí los vas a tener que conseguir. Mi abogado dice que mi caso es muy fuerte, especialmente con todas las grabaciones». «¿Qué grabaciones?» «Las grabaciones de la policía, las grabaciones de Luis, las grabaciones de las cámaras de seguridad». «Rodrigo, documenté todo. Cada visita, cada conversación, cada amenaza». «Mamá, esto tiene que ser una broma.
¿Una broma? ¿Cómo cuando fingiste que estaba loca para poder robar mi dinero? ¿Esa clase de broma? Nunca fingimos que estuvieras loca. Rodrigo, tengo grabaciones de ustedes diciendo exactamente eso. Tengo grabaciones de ustedes planeando crear incidentes para documentar mi supuesta demencia. La línea se quedó silenciosa. Mamá, dijo finalmente con voz pequeña, ¿puedes perdonarnos? ¿Podemos empezar de nuevo? Por supuesto que los perdono, mijito. Son mi familia. ¿En serio? Sí, los perdono completamente. Pero eso no significa que voy a retirar los cargos o la demanda. ¿Qué? Perdonar no significa permitir que vuelvan a lastimarme. Perdonar significa que ya no estoy enojada, pero la justicia sigue siendo la justicia. Mamá, por favor. Rodrigo, pasé 30 años criándote, trabajando 2 empleos para darte todo lo que necesitabas. Pagué tu universidad, te ayudé con el pago inicial de tu casa, cuidé a tus hijos gratis durante años. Y cuando pensaste que tenía dinero para robar, decidiste que era más fácil lastimarme que pedirme ayuda. Nunca te habríamos lastimado realmente. Me amenazaron con crear incidentes accidentales para probar que estaba loca. ¿Cómo no es eso lastimarme realmente? No tuvo respuesta para eso. Rodrigo, mi abogado dice que tienes 30 días para responder a la demanda. Te sugiero que uses ese tiempo para pensar en por qué una madre de 67 años tuvo que convertirse en detective privado para protegerse de su propio hijo. Colgué y miré por la ventana de mi nueva casa en Coral Gables. Tenía vista al mar, un jardín hermoso y por primera vez en años, paz completa. Pero aún tenía una sorpresa más para Rodrigo y Sofía. 6 meses después, estaba sentada en la terraza de mi hermosa casa en Miami, leyendo el periódico local cuando vi el titular que había estado esperando. Pareja local sentenciada por fraude a persona mayor. Rodrigo y Sofía habían sido sentenciados a 2 años de prisión con libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario trabajando con víctimas de abuso financiero. También tenían que pagarme $300,000 en daños. Mi abogado había negociado un acuerdo, pero lo más satisfactorio era el párrafo final del artículo. El caso ha sido destacado por defensores de derechos de personas mayores como un ejemplo de cómo las víctimas pueden tomar control de situaciones de abuso familiar. Mi teléfono sonó. Era Miguel, mi nieto de 13 años. Abuela, vi el artículo en el periódico. ¿Es verdad que papá y mamá intentaron robarte? Suspiré. Los niños habían estado viviendo con los padres de Sofía desde el arresto, y había sido un proceso delicado mantener una relación con ellos sin hablar mal de sus padres. Sí, mijito, es verdad. ¿Por qué harían eso? A veces los adultos toman decisiones muy malas cuando están desesperados por dinero. ¿Pero tú no tenías dinero para robar? Me reí. Bueno, Miguel, esa es una historia interesante. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas cuando te dije que a veces aprendemos cosas nuevas sobre las personas? Bueno, también a veces aprendemos cosas nuevas sobre nosotros mismos. Abuela, no entiendo. Miguel, ¿qué dirías si te dijera que tu bisabuela Esperanza me dejó un poco más que una casita pequeña? Hubo una pausa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que heredé $33 millones. ¿Qué? Y que durante todo el tiempo que tus padres estaban planeando robar mis supuestos ahorros, yo tenía más dinero del que ellos podían imaginar. Pero entonces, ¿por qué no se lo dijiste? Porque necesitaba saber quiénes eran realmente. Y lamentablemente descubrí que tus padres estaban dispuestos a lastimarme por dinero que ni siquiera existía. Miguel se quedó callado por un momento. ¿Abuela? ¿Eso significa que somos ricos? Significa que yo soy rica, mijito, y que voy a usar ese dinero para asegurarme de que tú y Ana tengan todo lo que necesitan para la universidad y para sus vidas. ¿Vas a ayudar a mis papás? Era la pregunta que había estado esperando. Miguel, ¿tú ayudarías a alguien que trató de lastimarte? No. Tus padres van a tener que aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Pero tú y Ana no tienen que pagar por los errores de sus padres. ¿Podemos visitarte? Por supuesto. De hecho, estaba pensando en convertir la habitación de huéspedes en un cuarto de juegos para cuando vengan. Después de colgar con Miguel, llamé a Luis. ¿Cómo van las cosas con la fundación? Todo está listo. Señora Vázquez, la Fundación Esperanza para la Protección de Personas Mayores estará operativa el mes que viene. Había decidido usar
30 de mis 33 millones para crear una fundación que ayudara a otras personas mayores que estuvieran siendo abusadas financieramente por sus familias. Sería mi legado para tía Esperanza, quien claramente había entendido algo sobre la naturaleza humana que yo había tardado 67 años en aprender. Esa noche, mientras cenaba en mi terraza, viendo el atardecer sobre la bahía, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había perdido a mi hijo, pero había encontrado mi propia fuerza. Había descubierto traición, pero también había descubierto justicia. Y por primera vez en años, cuando el teléfono sonó, no sentí dread. Era Ana, mi nieta de 9 años. Abuela, Miguel me contó sobre el dinero. ¿Es verdad que tienes una piscina? Sí, mi amor, una piscina muy bonita. ¿Podemos nadar en ella cuando te visitemos? Por supuesto. De hecho, estaba pensando que tal vez quieran pasar parte del verano conmigo. ¿En serio? ¿Podemos, abuela? Por favor. Sonreí, viendo mi reflejo en la ventana de mi hermosa casa nueva. Tal vez había perdido a un hijo, pero había ganado algo más valioso, el respeto propio. Y a los 67 años había aprendido que nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo. Sí, mi amor, pueden venir cuando quieran, porque al final la mejor venganza no había sido el dinero que Rodrigo nunca conseguiría, ni la cárcel donde había ido, ni siquiera la demanda que había perdido. La mejor venganza había sido descubrir que ya no necesitaba su amor para ser feliz. Y eso, querida audiencia, no tenía precio.